Buenas, me presento. Mi nombre es Elvis y hoy vamos a ver lo que es la osteología del miembro superior. Hoy vamos a empezar describiendo lo que es el húmero. Bueno, desde una versión anterior, el húmero es un hueso largo que para su estudio presenta un cuerpo y dos extremidades. Podemos ver que el húmero cuenta con un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Entre el medio del tubérculo mayor y el tubérculo menor podremos ver un surco intertubercular. También cuenta con dos cóndilos, cóndilo lateral y el cóndilo medial. También cuenta con una fosa coronoidea y un cóndilo. También cuenta con una cavidad glenoidea de la escápula. Ahora vamos a describir un poco lo que es la escápula. Es un hueso en forma de triángulo que presenta tres ángulos y tres caras. Como vemos en la parte número 1, en el número 1 cuenta con un acromión. Después también cuenta con una apófisis coronoidea, una fosa subescapular y un ángulo inferior. Y si nos vamos a una vista posterior, el húmero presenta una escotadura de la escápula, un ángulo superior, una fosa supraespinosa, una espina y una fosa infraespinosa. Y ahora vamos con el húmero. Presenta su cabeza, que es la cabeza del húmero, la tuberosidad deltoidea, una fosa holacraniana y la tróclea. También presenta un epicóndilo medial. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es la articulación del codo. Bueno, los huesos del codo son el húmero y los dos huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. El cúbito se sitúa medialmente en el antebrazo y es el más largo de los dos huesos. El punto del codo que puede palmarse fácilmente es el olecranon, localizado posteriormente en el extremo proximal del cúbito. Bueno, vamos a hablar un poco del radio. El radio presenta una cabeza, una tuberosidad y un cuello anatómico en su parte superior. Y ahora vamos a hablar del cúbito. En su parte superior presenta un holacrenón que está articulado con el húmero. Y también presenta una tuberosidad. Describir un poco lo que es los ligamentos del codo. La articulación del codo forma una articulación sinovial uniaxial que incluye la articulación húmero-radial entre el húmero y la cabeza del radio, la articulación húmero-cubital entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito. La articulación también incluye una articulación radial proximal uniaxial que participa en la supinación y pronación. Los movimientos del codo incluyen flexión y extensión. Bueno, como vemos en la imagen, en el número 1 y en el número 2, en el número 1 tenemos cápsula articular, en el número 2 tenemos un ligamento colateral radial. Si nos vamos al número 4 y al número 3, nos podemos encontrar con una membrana sinovial y un cartílago articular. También cuenta con un tendón del bíceps braquial. En el 6, un ligamento anular del radio. En el 7, ligamento colateral cubital. En el número 8, un tendón del tríceps braquial. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es los músculos del antebrazo, ¿sí? Por un lado, en la primera imagen que vemos aquí, en la de arriba,
tenemos lo que es el músculo pronador redondo, ¿sí? Se inserta en el húmero, más específicamente en el epicóndilo medial, y su inserción se da en el radio, en la cara lateral, a mitad de la concavidad. ¿Sí? Su función solamente es pronar y flexionar el antebrazo. Aquí en la segunda imagen tenemos el músculo flexor radial del carpo, que su inserción también se da en el húmero, en el epicóndilo medial. Sí, y su inserción se da en el metacarpiano base. Puedo decir también que tiene una función que flexiona y abduce la mano. Sí, después un poquito más abajo, aquí en la imagen 3, tenemos lo que es los músculos palmar largo, que su origen se da en el húmero, en el epicóndilo medial también, y su inserción se va a dar en lo que sería el palmar vértice, más o menos por aquí. Sí, únicamente cumple la función de flexiona y tensa lo que sería el palmar de las manos. Sí, en la última imagen tenemos lo que sería el músculo flexor del carpo, que es la parte lateral que se ve aquí del antebrazo. Su inserción se va a dar en lo que es el metacarpiano, perdón. Y únicamente va a cumplir la función de flexionar, digamos, la mano. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería los músculos del tríceps. ¿Sí? Tenemos tres cabezas: cabeza lateral, larga y medial. ¿Sí? La cabeza larga se inserta en lo que sería tubérculo infraglenoideo de la zona de la escápula. ¿Sí? Ahí se origina, digamos. La cabeza lateral se origina en la cara posterior del húmero, como vemos aquí, superior a lo que sería el surco radial. Y la cabeza medial también se inserta en lo que sería la cara posterior del húmero, pero del surco radial inferior, digamos. Todas estas tres, tanto la cabeza lateral, la cabeza larga y la cabeza medial, todas se insertan en lo que sería esta parte, lo que llamamos olecranón del cúbito. Vamos a empezar a hablar lo que son los tendones del codo. Vamos a dividir en tres, digamos, los tendones. Tenemos lo que son los tendones colateral cubital, colateral radial y el tendón anular. En el primero, en el colateral cubital, vamos a decir que son uniones que se dan más o menos por aquí. Hay un hueso que se llama medio redondeado, que es lo que termina del húmero, se llama el cóndilo. De ahí nacen estos tendones que se entrelazan entre sí, que son los tres, que por ejemplo el anterior, medio y posterior, que también se le llama como transversal, se entrelazan entre sí y se unen en el cúbito, que estaría más o menos por aquí, ¿sí? Luego lo que tenemos el segundo, que es los tendones colateral radial, son tendones también anterior, medio y posterior, que refuerzan estos tendones anteriores del cúbito, que son más internos, digamos, por aquí, por ahí. También es la unión del hueso del húmero, de la parte inferior del húmero, que nace también del cóndilo humeral hacia ahora el radio, digamos. Ahora une el radio, que va un poco más interno. Flexor radial del carpo palmar largo. Se origina en el epicóndilo medial del húmero. Se inserta en la cara palmar del segundo y tercero metacarpiano.
Su función es flexor de la mano y inclinación lateral de la mano. Músculo pronador redondo. Se origina por dos fascículos. Fascículos epicondileo medial, fascículo coronidea y cubital, que se inserta en apófisis coronideas del cúbito. Inserción cara lateral del radio. Su función es pronación de antebrazo, accesorio de flexión de antebrazo. Flexor cubital del carpo. Se origina en dos fascículos. Fascículo humeral insertado en el epicondilo medial del húmero. Fascículo cubital insertado en el borde posterior del cúbito y en el olecranon. Su inserción se inserta en el carpo, hueso ganchoso, envuelve lateralmente al pisiforme y va hacia los ligamentos de los dedos 4 y 5. Su función es flexor de la mano.